Muy buenos días. Nos alegramos de reunirnos este domingo, como siempre, a las 10:30 de la mañana, para compartir con ustedes una palabra que ayude a nuestra visión cristiana, comprensión cristiana y fundamentalmente a nuestra fe cristiana. Por eso que nos hemos hecho esta pregunta para hoy. ¿Es razonable la fe? Muchos de nosotros que crecimos con algunos conceptos que quizás era fácil aceptarlos en la niñez, pero en la medida en que fuimos creciendo, aprendimos a discutir y analizar. Por ejemplo, la fe es un dogma, y como dogma debe ser creído aun cuando no se tenga la explicación. Por eso también muchas veces escuchamos decir, fe es creer en lo que no se ve. No cabe la menor duda que cuando planteamos la fe desde ese punto de vista, no es una fe que pueda ser muy atrayente, porque implicaría prácticamente encerrar la lógica y encerrar la razón. En el año 1959, en una revista para estudiantes universitarios, se había reproducido una conferencia importantísima de la doctora Charlotte Tien-Chun Tan, de origen chino. La doctora Tian trabajaba en el Memorial Hospital de Nueva York. En ese tiempo, 1959. Y su trabajo era investigar problemas relacionados con la quimioterapia del cáncer. Es decir, era una oncóloga. Fue pronunciada esta conferencia ante muchos estudiantes universitarios y nos llegó luego a nosotros, a nuestras manos. Para ese entonces yo, un estudiante de 16 años. Y esta conferencia comenzó a marcar el interés mío por investigar acerca de la fe y sobre todo relacionada con la ciencia. En esa época era una lógica discusión constante en los colegios y en las universidades. De manera entonces que, con base en esa conferencia de la doctora Charlotte Tien-Chun Tan, yo quiero compartir algunos fundamentos de por qué razón la fe es razonable, la fe cristiana. Según Emerson, nacemos creyendo. Un hombre tiene creencias, así como un manzano tiene manzanas. En su vida diaria, el hombre utiliza la fe a cada momento. El que tiene mucho dinero lo pone en el banco porque tiene seguridad que su dinero estará bien cuidado, bien resguardado, y después de cierto tiempo le va a rendir ciertos intereses. Él cree que el banco es de confianza y que sus consejeros económicos son expertos. Ahora, no es necesario que él sea un experto. No es necesario que él sea un banquero. Es simplemente una persona que en un acto de fe coloca su dinero en un lugar respetable y responsable donde su dinero será cuidado y producirá intereses. Otro ejemplo. Es necesario reconocer que algunas veces no estamos dispuestos a correr muchos riesgos. Cuando tomamos un avión, por ejemplo, ¿por qué no subimos un avión? Porque tenemos la confianza que vamos a llegar a nuestro destino y no se va a estrellar. Cuando viajamos en un barco, confiamos en que los motores no nos dejarán parados
en medio del mar o que de pronto el barco se hundirá. Asumimos que está en buenas condiciones. Lo mismo nos sucede cuando subimos a un avión. Asumimos que está en buenas condiciones. Y cuando hacemos una relación de dinero con un banco, el nombre del banco, el prestigio del banco, nos permite asumir la confianza que podemos tener. Ahora, supongamos que usted va a hacer una cirugía. Yo recuerdo una cirugía. Tenía un problema de una hernia. Consulté a un médico recomendado por un familiar. Él me habló de que era una hernia un poco grande que necesitaba poner una malla de seguridad. Y me dijo, ¿usted es hipertenso? ¿Tiene algún problema con la anestesia? No tenía en ese tiempo un gran problema. Quizás estaba en ciernes. Y yo le dije, ¿puedo tener absoluta seguridad en el anestesista que usted va a tener? Puesto que con amigos médicos siempre escuché que era fundamental el anestesista en una cirugía. Y estuve dispuesto a confiar en el médico y a confiar en el anestesista. Cuando pude confirmar que mi fe era razonable en esa situación, cuando desperté en la sala de recuperación y sentía que la cirugía había sido hecha, me fue dicha que fue un éxito, pero yo asumí fe en el médico, fe en el anestesista, aunque no lo conocía a fondo. Y asumí que el quirófano donde yo iba a estar estaba completamente en buenas condiciones. Si yo no hubiera tenido esa fe, no me hubieran hecho ninguna cirugía. De manera entonces que aun cuando hay temor, asumimos puntos razonables que nos llevan a hacer algo. Si usted ha ido a Estados Unidos, por ejemplo, y ha subido al Empire State Building de Nueva York, déjeme decirle que tiene un poco más de 400 metros de altura. Y cuando queremos llegar al punto más alto del edificio, viene una prueba bien interesante. Ese último espacio y gran espacio para llegar arriba. Se toma un ascensor especial. Y ese ascensor sube rápidamente una gran cantidad de pisos. Yo subí con la plena certeza y confianza de que ese ascensor estaba en buenas condiciones, estaba acondicionado, lo revisaban continuamente y no tenía ningún problema en llegar arriba. Es decir, por fe asumí el éxito para llegar arriba. Y cuando llegué arriba y la puerta del ascensor se abrió, entonces pude decir que mi confianza, que mi fe había sido correcta. Podríamos enumerar muchos ejemplos. Por eso, en esta sociedad tan complicada, vivimos en una larga sucesión de actos de fe. Observe usted lo que hace cada día, lo que compra cada día. Usted compra porque tiene fe en la marca del producto que usted va a comprar. Usted compra una verdura porque tiene fe en que esa verdura ha sido bien tratada, que no tiene parásitos ni ninguna otra cosa y que es confiable. ¿Y usted usa una mezcla de agua, vinagre o un poquito de cloro y la limpia y la come con la certeza que ese procedimiento ha sido exitoso? Todas nuestras acciones de cada día están rodeadas de fe. Y tenemos que reconocer que en un 99% esa fe resulta justificada. Si no fuera así, nuestra vida sería imposible y tendríamos que volver a la existencia del hombre de las cavernas. Pero aquí hay un punto importante. Lo cierto
es que la validez de la fe que empleamos depende del objeto donde confiamos nuestra fe. El objeto determina la validez de nuestra fe. En primer lugar, fe no significa creer en alguna cosa que sabemos que no es verdad. Eso no sería fe, sería una actitud infantil. Por ejemplo, a un niño que asistía a una clase de doctrina cristiana se le preguntó, ¿qué es la fe? Y él respondió, es creer una cosa que sabemos que es mentira. Seguramente estaba pensando en Papá Noel y en diciembre, hasta que él descubre que los regalos los compra su papá o su mamá. Tenemos que debernos dar cuenta también que la fe en un objeto no significa que ese objeto sea verdadero. Yo puedo tener más fe, por ejemplo, en Avianca o en LAN o en cualquier línea aérea que a mí me guste y llegue a decir, no hay problema, es absolutamente seguro. Pero tengo que haber probado muchos viajes con ambas líneas para decir sí. Hay una fe razonable, hay una seguridad confiable, hay un porcentaje alto que me permite decir es seguro tomar un pasaje y viajar en alguna de esas aerolíneas. Si el objeto de nuestra fe es falso, no tendremos buenos resultados. Pero si el objeto de nuestra fe es verdadero, ella nos ha de beneficiar grandemente. Ahora, obvio, no basta la sinceridad. Se puede estar sinceramente equivocado en cuanto al objeto de nuestra fe. Por ejemplo, cualquier persona tiene muy poco sentido de orientación, especialmente si va a una ciudad que no conoce. Y de pronto, sin darse cuenta, puede tomar una dirección totalmente contraria al punto donde quiere llegar. Y eso lo hemos hecho muchas veces. Sinceramente estamos totalmente convencidos que tomando esa vía vamos a llegar al lugar donde queremos estar. No bastó nuestra sinceridad. La sinceridad no necesariamente respalda el objeto de nuestra fe. Ahora, no es necesario entenderlo todo perfectamente antes de tener fe. Por ejemplo, yo no sé bien cómo funcionan las instalaciones eléctricas y seguramente usted tampoco. Pero cada noche usted en su casa no analiza si las instalaciones eléctricas están buenas. Tendría que quizás entrar muchas veces en lo profundo del piso o a través de las murallas donde hay una telaraña de instalaciones y de alambres. Usted tiene fe en un interruptor. Aprieta ese interruptor y hay luz. Y usted ya está seguro que todas las veces que usted apriete ese interruptor, va a tener luz. Ha tenido una comprobación. Ha tenido una prueba evidente de que la instalación que le han hecho funciona, porque bastó prender el interruptor para que hubiera luz. Ahora, la pregunta es esta: ¿es posible vivir sin fe? ¿Es posible vivir sin que pongamos nuestra absoluta confianza en algo o en alguien? ¿Qué sucede con aquellas personas que dicen yo no creo en nada? Y no puedo creer en nada. Ver para creer. Podría parecer una afirmación muy lógica, pero de pronto no es así. Hay muchas cosas que no vemos, pero sabemos que funcionan. Usted no ve nunca un átomo. Sería muy difícil que hubiera un átomo.
pero puede ver las consecuencias de lo que sucede con el trabajo en el átomo cuando hay una explosión atómica. Ahora, si usted dice ver para creer, se imagina todo lo que tendría que examinar antes de poner su confianza en ello. La fe, de alguna manera, está un poquito más allá de la razón, pero no está en contra de ella. Aunque un hecho como verdadero esté presente ante nosotros, no basta que esté allí. ¿Qué es necesario? Es necesario obrar. Es necesaria una acción. Si continuamente ponemos nuestra confianza en los hombres y en las cosas humanas, aún en asuntos de gran importancia, dice la doctora Chan, creo que es razonable que obremos del mismo modo frente a Dios. Es interesante este argumento. Si continuamente ponemos nuestra confianza en los hombres y en las cosas humanas, aún en asuntos de gran importancia, creo que es razonable que obremos del mismo modo frente a Dios. Es obviamente claro. Es razonable que apliquemos el mismo rasero a la fe en Dios, a la fe que aplicamos en nuestra vida diaria. Ahora, siempre es necesario, y nos vamos a encontrar generalmente con esta pregunta: ¿la fe en Dios, la fe que usted tiene, es tan razonable al cotejarla con la ciencia? Y este es el dilema que siempre ha existido. Como que la fe va por un lado y la ciencia va por otro. Muchas veces, teólogos cristianos como Teilhard de Chardin no tenían un buen argumento para decir: no creo en la evolución no puede estar de acuerdo con la fe cristiana y con la Biblia. Pero, ¿cuáles fueron sus pruebas? No presentó muchas pruebas. Entonces, él encontró una manera de arreglar el asunto. Y él postuló esta idea: la evolución teísta. ¿Qué dijo él? Dios usó el método de la evolución para la creación de todas las cosas. Una buena salida medianamente lógica, pero no correcta, porque ambas cosas son incompatibles. La una desplaza a la otra. Tenemos entonces que obrar de otra manera. Debemos investigar acerca si la fe en Dios es absolutamente razonable. Y nos vamos a hacer esta pregunta: ¿es científica la fe en Dios? Llama la atención que cuando usted ve una lista de los premios Nobel, se va a encontrar con la siguiente sorpresa. Casi el 75-80% de los premios Nobel que han habido en el mundo en distintas disciplinas o son judíos, seguidores de la religión judía, bíblica, antigua testamentaria, o son cristianos, seguidores de toda la Biblia. No hay muchos incrédulos o ateos en la lista de los premios Nobel. ¿Qué nos dice esto? Que los cristianos o aquellos que tienen una fe religiosa bíblica no están exentos de conocer, creer, aceptar y proponer la verdad científica. La ciencia no les apartó de Dios. Al contrario, les acercó más a Dios al ver la precisión de cómo la obra de Dios tiene un fundamento sólido para la ciencia. Basta un solo ejemplo para esto. ¿Por cuánto tiempo la humanidad creyó
que la tierra era cuadrada. Cuando Cristóbal Colón vino a América y salió del puerto de Palos, los españoles que estaban siendo testigos de eso, ¿qué decían? Va a llegar allá, en la parte más lejana, y van a ver ustedes que allí van a caer a un obispo. Y esto es lo que sucede. Y usted lo puede experimentar. Si usted está en la playa, ya hay una gran lancha o un barco que va saliendo, usted va a ver que el barco parte exactamente sobre el mar. Pero en la medida que se aleja, lentamente va bajando, 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 hasta que desaparece. Es una visión como que se hundió. Lo mismo era cuando en ese tiempo observaban el sol. El sol bajaba y desaparecía. Sobre esa lógica dijeron, la Tierra es cuadrada. Y por mucho tiempo se pensó así. En cambio, en el Antiguo Testamento dice, Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Estamos recordando Isaías 40, 22 y también Job, el libro de Job. Esas dos afirmaciones son hechas antes de la era cristiana y han sido comprobadas en los 20 siglos que siguieron. Esos hombres, ¿cómo pudieron obtener eso? No habían instrumentos, no habían elementos técnicos. Podemos pensar dos cosas. Uno, por casualidad acertaron. Y la segunda opción, alguien les contó y les dijo la verdad para que la escribieran en el Antiguo Testamento. No cabe duda que eso nos muestra que la Biblia no está haciendo afirmaciones anticientíficas. Podemos encontrar 40 ejemplos sobre eso. Y algún domingo hablaremos de todos los ejemplos, pero basta estos dos solamente. ¿Por qué es necesario ahora buscar una interpretación cristiana de la ciencia? ¿Pueden el cristianismo y la ciencia tomarse cada uno con independencia? Algunos piensan que la ciencia y las opiniones religiosas están en conflicto, que no tienen nada en común. Este tipo de concepto no lleva a un pensamiento lógico y ordenado, más bien produce confusión. Como cristianos, debemos tener un punto de vista específico acerca del significado y de los propósitos de la vida. Y este punto de vista ha también que ver una interpretación de la ciencia. Hay tres cosas aceptables en las ideas cristianas acerca de la ciencia. Número 1. Dios es el principio. Él creó los cielos y la tierra. La mayoría de los hombres acepta que la lógica requiere una primera causa. La nada produce la nada. Absolutamente cero. Por lo tanto, entonces, hubo una primera causa. Algo tiene que empujar el balón para que el balón llegue al punto que se espera. Ahora, dicha causa debe tener una existencia eterna. Debe ser una causa absoluta. Pero, pensando, si en el pasado remoto no existía nada, de esa nada no habría podido salir algo. Por lo tanto, esa primera causa tiene que haber sido eterna, absoluta. Y es lo que la fe cristiana afirma en la Biblia.
Dios es aquel que en el principio creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. En otras palabras, ausente de forma, ausente de orden, ausente de todo aquello que al verlo nos permite decir, aquí hay un plan y aquí hay un resultado. Los hombres de ciencia han estudiado durante siglos y existen muchas teorías acerca de la creación del mundo. Por ejemplo, fíjense este tipo de ciencia. Algunos creen que en el comienzo del mundo estaban presentes en la atmósfera algunas materias inorgánicas, como los aminoácidos, y que con el pasar de los años, dicen, estas materias se transformaron en orgánica y llegaron a ser la sustancia de las cuales evolucionaron más tarde el hombre y los animales. Parece una hermosa filosofía, pero no una expresión científica. Porque estamos dándole a la materia unas condiciones de autocreación que tienen un origen previo. Nada sucede si no hay un plan previo, un diseño previo. De ahí está la teoría del diseño. Todo lo que tenemos a nuestra vista, todo lo que usamos, tiene un diseño. Y todo diseño requiere un diseñador. No podemos decir que aquello inorgánico, aquello que simplemente ha sido resultado del tiempo y del azar, no puede haber sido la causa de todo lo creado. Sabemos muy bien que todas las cosas creadas, especialmente los seres vivos, el origen del diseño es el ADN. No podríamos decir que una célula creó su propio ADN, sino más bien un ADN que creó un tipo de célula y luego un cuerpo celular. Eso es lo que dicen los libros. Por lo tanto, entonces, pensar en un creador del cosmos es bastante lógico. Pensar en una causa absoluta y eterna es bastante lógico. Pensar que todo lo diseñado tiene un diseñador, especialmente si lo diseñado está sujeto a un orden y a un propósito. Por eso que en ese sentido, nuestra fe cristiana sobre la Biblia, que es el objeto de nuestra fe, y que nos dice que hay una causa básica, absoluta, creadora, eterna, y que es Dios, no estamos planteando algo que no sea científico. Es algo que con el tiempo ha sido probado. La teoría de la evolución ha tenido que sufrir muchos cambios y adaptaciones para poder mantenerse en el imaginario de profesores y estudiantes. Porque llegamos al final a un gran conflicto. O lo que usted es, lo que yo soy y el mundo en el que vivimos es fruto de un diseñador por el orden absoluto que vemos en todas las cosas. Cuando usted irrespeta ese orden que hay allí, tenemos los problemas con la naturaleza, tenemos los problemas de medio ambiente. Pero ahora, si yo creyera que no necesito un diseñador, no necesito un creador, entonces se supone que mi desorden produce orden. Ejemplo, ¿qué explicación podríamos tener para el conflicto que tenemos con la naturaleza y el medio ambiente? Hemos metido la mano. Hemos actuado como creadores. ¿Y qué ha pasado? No somos diseñadores. Y por tocar un diseño perfecto, tenemos los problemas que tenemos ahora. En segundo lugar, ¿cuánta durabilidad va a tener nuestro mundo? Por mucho tiempo se postuló que la materia era eterna.
Pero hoy día cualquier estudiante, a través de la física que estudia en un colegio, sabe que eso no es así. La materia no se puede crear. La materia solo se transforma y así es como se produce la energía. Podemos tener una hoguera lista para ser encendida. Allí está la madera. La prendemos. Ponemos una cacerola con agua porque queremos hervir agua. Cuando comienza a hervir, el agua despide un vapor. Y si nosotros ponemos para que el vapor lo toque, ponemos algo tan sencillo hecho con papel para que dé vueltas, el vapor lo comienza a hacer girar. Acuérdense que las antiguas máquinas de ferrocarril que teníamos eran a vapor. ¿Y qué usaban? Carbón para mantener una hoguera dentro de un gran tubo metálico. Se producía vapor. Y ese vapor era expulsado a través de tubos especiales para empujar el sistema que permita que las ruedas rodaran. Ahora, ¿cuándo se detenía el tren? En forma definitiva. Cuando el carbón se acababa. Ya no había más agua hirviendo, ya no había vapor y no había movimiento. Esa es la situación. Esa es la situación. Si la materia no es eterna, si la materia cada vez que sufre una transformación y produce energía, pero se va perdiendo cierta parte de la energía, hay que recuperarla. Hay que recuperarla. Y si no se puede recuperar, si no está entrando más energía en nuestro globo terráqueo, ¿qué va a suceder? Lo que dijo un gran físico cuadrapléjico. El Big Bang, el comienzo de todo, del universo y nuestro planeta. ¿Y hasta dónde vamos?, dijo él. Vamos eternamente en una energía que no termina nunca, en una energía que se renueva. Él no encontró pruebas de que estuviera entrando nueva energía. Él postuló de que el Sol también iba a terminar un día apagándose en forma completa y un frío glacial en el espacio. Entonces él dijo, el Big Bang o el gran comienzo, y vamos. Y luego el término, el Big Crunch. Conclusión de este físico cuadrapléjico. La materia no es eterna. El mundo no será mundo para siempre y el universo tampoco, a menos que entre más energía al universo. Pero no entra. Pero no entra. Tanto usamos la energía. Y hay una energía que usamos y hay otra que se va perdiendo en cada proceso. Y se va perdiendo por roce y por calor. Haga una prueba sencilla. Ponga sus manos así y haga esto. Y va a sentir un calorcito en sus manos. La fuerza con que usted tocó aquí. Y lo que produjo eso fue lento. Sintió usted el calorcito en su mano por el roce. Se produjo calor, pero luego ya no hay nada. Esa es la tragedia de nuestro mundo. Por eso que la Biblia dice que el mundo, lo creado,
es como una cortina de trapo que con el uso lentamente va perdiendo su figura, va apareciendo un androjo colgado hasta que finalmente no queda. Esa es la posición que está en la Biblia, dicha en forma sencilla. El cielo y la tierra pasarán, comprobado, mas mi palabra no pasará. En otras palabras, ¿qué estoy tratando de decirle? Si usted es un creyente que cree en la palabra de Dios, cree en lo que la Biblia le enseña, está dispuesto a aplicarla, usted no está violando ningún elemento científico, ninguna creencia científica. Es más sólido la verdad que está en la Biblia y que está aquí por siglos, mucho antes que los hombres descubrieran todas las cosas que saben hoy. Solo en el Salmo 139 en el Antiguo Testamento, cuando usted lee ese capítulo, allí está explicado lo que es el ADN, lo que lo hace a usted una persona singular, una identidad irrepetible. Imagínese la prueba de la creación de Dios. La identidad que usted tiene y que está en una cédula de identidad. Ese número, ese usted que está allí, es irrepetible. No hay otra persona en el mundo que tenga las mismas huellas que usted tiene. Usted es una hechura única. Por eso que en la Biblia lo dice, cuando Dios habla de lo que ha creado y especialmente del hombre, con amor eterno te he amado y te he prolongado mi misericordia, te he hecho a mi imagen y a mi semejanza. ¿Sabe por qué dice eso? Porque Dios es único e irrepetible. No se puede cotejar con nadie más. Y la Biblia lo afirma cuando dice Dios, no hay otro Dios, sino yo. Identidad única y eterna. ¿Y cómo le parece que la identidad suya también es única y eterna? Nació con ella y morirá con ella. Y no solo las huellas en los dedos de su mano. También ahora, cuando se usa como identificación, la mirada. En un elemento técnico especial que puede demostrar que lo que sus ojos tienen, la córnea de sus ojos, lo hermoso de sus ojos, esa capacidad de mirar, proyecta una identidad que nadie más la tiene. Su voz, en la alta tecnología que examina las notas, las variables de nuestra voz, también nos hacen únicos. ¿Qué significa esto? Que el Dios de la Biblia es el diseñador, no solamente de lo creado, sino también de lo que no se ve. Cuando en la Biblia Dios nos dice, he aquí, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y usted dice lógicamente, bueno, ¿cómo se puede probar eso? ¿Hay alguien que haya vuelto de la tumba para decirnos, sí, hay vida más allá? La muerte no es el final de la vida humana en forma total. Hay una parte espiritual que está destinada a continuar.
Y usted se pregunta, bueno, está bien tener esa fe, es lindo, es bonito tener esa fe, pero ¿qué tan razonable es creer que hay vida más allá de la vida? ¿Qué tan razonable es? Se han escrito varios libros acerca de eso, de vida después de la vida, incluso se hizo una película. Y fueron investigaciones hechas por médicos, hombres respetables de Harvard, de Yale, probando ellos mismos con su propia experiencia que cuando murieron entraron en un gran túnel, vieron una luz, escucharon una voz, quisieron quedarse y esa voz les dijo deben volver. Pónganlo en duda. Pónganlo en duda. Pero hay una prueba más genuina aquí en el objeto de nuestra fe, que es la Biblia. Jesucristo dijo, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo no creía en esa afirmación. Y decía siempre cuando discutía con creyentes, deme una prueba de alguien que murió. Vuelve y me cuenta y me da prueba precisa de que hay otra cosa al otro lado. Mis amigos cristianos eran muy honestos, me dijeron, mira, una prueba de ese tipo no te podemos dar, pero tenemos otra prueba mayor, superior. ¿Cuál? La Biblia dice, en el Evangelio de Mateo, Evangelio de Lucas, Evangelio de Juan, que Jesucristo, que Jesús de Nazaret murió. Y eso se puede certificar a la luz de los exámenes que se han hecho sobre lo que significa la crucifixión. Un tormento de lo más científico que inventaron los romanos. Y vino la gran prueba. Por 3 años Jesús había predicado en Judea, Jerusalén, por todos lados, hablando que él iba a ser juzgado, muerto, pero también iba a resucitar al tercer día. Usted puede acabar con esto. Puede echarlo al fuego como la gran mentira. Y decirnos a nosotros los cristianos, el objeto de la fe de ustedes no tiene valor. No es tan sólido. No es tan completo. Pero aquí está la prueba máxima. Y que fue la que me convenció a mí cuando estaba en los 19, 20 años. En una época, años 60, en que nos encantaba la discusión, el análisis, la crítica, buscar todo lo que fuera razonable. Y se me dijo, Jesucristo resucitó, se levantó de entre los muertos. Hay suficiente evidencia. Le recomendaría un excelente libro sobre este tema. Es un bestseller cristiano. Ese libro fue hecho por una persona que yo conocí, que fue mi maestro en 2 años en México, el Dr. Josh McDowell. Y el libro se llama Evidencia que demanda un veredicto. Hasta ahora no ha sido revertido lo central de ese libro, la resurrección de Jesucristo. No se ha escrito un libro que pruebe concluyentemente que el relato de la resurrección de Jesucristo y los hechos históricos que rodean eso son falsos. Al contrario. Yo recuerdo, busqué una respuesta absolutamente científica antes de poner mi fe absolutamente en la Biblia como objeto de mi fe. Discutí. Mi creencia
total, era evolucionista. Y dije, bueno, no hemos llegado a acuerdos, porque sus argumentos no encuentro que tienen toda la evidencia comprobable. ¿Cómo podría yo comprobar que Jesús resucitó? Y fue interesante la respuesta que me dio quien fue mi maestro por el primer año en mi vida cristiana. Él dijo lo siguiente: mira, quizás no podemos darte una prueba concluyente científica, pero te hago el siguiente desafío. Imagínate que la resurrección de Jesucristo es una hipótesis. No es algo que está comprobado. Piensa que es una buena tesis, pero falta lo más importante para comprobar ambas cosas: la experimentación. Yo pregunté, ¿y cómo puedo experimentar? Y me dijeron, en el mejor laboratorio del mundo, tu propia vida. Si Jesús no resucitó, significa que se ha deshecho en el tiempo. Ya los restos que quedan de él casi serían imperceptibles. Tendríamos la prueba de la tumba en la cual fue puesto. Primera evidencia: los seguidores de distintas religiones, la que usted quiera, y que tuvieron un líder, un mentor religioso para todo ese grupo, pero murió. Y ellos pueden visitar la tumba de ese líder que murió y ahí están sus restos. Pero los que somos cristianos, me dijo ese amigo, ¿dónde podemos ir a llevar flores cuando queramos celebrar su nacimiento y su muerte? ¿Dónde? Usted no encuentra una tumba de Jesús en ninguna parte del mundo. Pero sí va a encontrar la tumba de los grandes líderes religiosos que han existido. Y los podrá ir y visitar. Yo dije, pero eso no es suficiente. Necesito algo más personal. Y vino esta respuesta. Examina tu vida. Examina tu vida. ¿Has conseguido en tu vida la plenitud que buscaste? ¿La recompensa a tu esfuerzo, a tu estudio? ¿Te sientes una persona que realmente es exitosa en su vida? ¿O como la mayoría, tiene problemas que no has podido solucionar? ¿Tienes dificultades que has tenido que encarar muchas veces en silencio, muchas veces presentando un rostro que no corresponde a lo que estás sintiendo por dentro? Tuve que reconocer que eso era cierto. Y me dijeron, ¿por qué no pones a prueba al Dios de la Biblia? ¿Por qué no pones a prueba a Jesucristo? Mételo en el mejor laboratorio de pruebas, tu propia vida. Habla con Él. Ora. Y dile al Señor qué es lo que necesitas en tu vida. ¿Qué problemas hay? Reconoce que tus teorías y tus creencias no te han dado la respuesta, porque no es completa. Y tú eres alguien que está buscando la verdad. Me pareció razonable. Y yo dije, ¿cómo oro? Orar es conversar con Dios. Pero si no creo 100%, bueno, dile a Dios que no crees en Él. Pónelo a prueba. Y esa fue mi oración. Dije, Señor, no estoy totalmente convencido. No tengo suficientes pruebas.
Pero hay una cosa que sí la sé muy bien. Tengo dificultades personales que en mi propio esfuerzo no he podido solucionar. Y no me permiten realmente disfrutar de la vida. Y sé que esas dificultades que tengo no son culpa de ninguna persona, sino de la incapacidad de ser lo que yo quiero ser. Dije amén. Me despedí de mi amigo. Yo no vi cosas raras, ni ángeles, ni escuché arpas, ni nada por el estilo. Fui, me dormí en mi casa. Pero al otro día en la mañana, yo tenía ya una visión diferente de mi vida. Yo era un hombre de iracundo, total. Y de pronto, comencé a cambiar. Me interesé por leer la Biblia. Me di cuenta de las promesas que Dios hace a través de Jesucristo a aquellos que creen en Él. Clama a mí y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no sabes, dice la Biblia, Jeremías 33:13. Ya hay algo que puede estar al lado mío frente a los problemas. Jeremías 32:27. He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Y en un lapso de 2 años me encontré hablando que este era el libro que toda persona necesitaba. Hablando de la fe razonable por las pruebas que Dios, a través de su Hijo Jesucristo y su palabra, ha dado al hombre. Y es lo que me permite, en esta mañana, decirte, la fe en Dios, la fe en su Hijo Jesucristo, la fe en las promesas que hay en este libro llamado la Biblia, son justas y son verdaderas. Y están diseñadas para que como creación de Dios podamos caminar en el plan perfecto de Dios. Esto es lo que hace la fe cristiana razonable. No basta la sinceridad solamente. Se necesitan las pruebas. Y si tú experimentas con el Señor Jesucristo y pones tu fe en el Dios de la Biblia, tendrás las pruebas necesarias para confiar tu vida en Él. Y no necesitarás solamente vivir con una fe sincera, pero no razonable. Porque esa fe sincera, no razonable, te va a producir muchas situaciones penosas. Te vas a sentir abusado. Te vas a sentir engañado. No basta una fe solamente sincera. Es necesaria una fe razonable. Una fe sustentada en pruebas. Te invito en esta mañana a considerar la fe razonable que encontramos en Dios y en su palabra. Y sé que tu vida va a cambiar. Y el futuro se va a volver una realidad completamente diferente a tu presente. Y lo van a empezar a notar otras personas. Y se van a acercar a ti. Y te van a preguntar, ¿qué es lo que has hecho en tu vida que te veo diferente? Eso fue lo que a mí me comenzaron a preguntar. ¿No soy perfecto? Cometo errores. Pero hasta incluso aquí encuentro la respuesta para corregir esos errores. La confianza en el poder de Dios en mi vida que hace nuevas todas las cosas cada día. Te invito a que oremos en esta mañana. Tómate de esta fe razonable, que es la esencia de la verdadera vida. La fe en Dios, su palabra, y de quien se acercó a nosotros. El Dios hecho hombre, Jesucristo. Te invito a orar. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, porque la fe cristiana es una fe razonada.
Así lo dice tu palabra. A todos aquellos que tienen dudas, aquellos que no están absolutamente convencidos de que este libro es la verdad y su autor es verdadero. Y tú nos invitas en tu propia palabra cuando nos dices, venid y ponedme a prueba, y yo os enseñaré. Y todos aquellos que hemos hecho esta prueba, Señor, hemos pasado de una fe sincera en cosas que pueden fallar porque no están en nuestra mano y que las usamos todos los días, a una fe razonable de aquel que dijo en Mateo 28 al final, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Señor Jesús, en esta mañana toca el corazón de quienes estamos oyendo esto. Invítanos, Señor, a poner nuestra vida sobre esta base, una fe razonable, sincera y exitosa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y decimos, gloria a Dios.